Hola, muy buen día a todos. Me presento, mi nombre es Luz Trinidad Flores González. Soy enfermera general y también estudiante de la licenciatura en enfermería en el Instituto IMPADE. Este video se realiza con fines educativos para un proyecto final que está a cargo de la materia de teorías de enfermería. Esta misma está a cargo del profesor Rafael Froilán Morales. Para empezar, en este video vamos a abarcar dos temas muy importantes en el área de la salud, que son la comunicación de una mala noticia desde una perspectiva psicológica y el impacto emocional del error médico en los profesionales de la salud. A lo largo de este video voy a abarcar los temas en cuanto a sus generalidades, conceptos, características, formas de abordarlos, técnicas y todo lo que conlleva cada uno de estos temas, pero también voy a tratar de relacionarlo con mi área, que es el área de enfermería, y también resaltar su importancia para poder dar un mejor tratamiento a cada paciente. Iniciaremos con el primer tema, que es la comunicación de una mala noticia desde una perspectiva psicológica. Bueno, este es un tema que nos toca ver frecuentemente como personales de la salud, ya que no es un tema que solo le competa al médico, sino que también a nosotros como personal de enfermería. Y bueno, esto hace referencia a la comunicación de una mala noticia y la relación que hay entre el personal sanitario o personal de salud y el paciente o familiar, ya que al dar esta noticia no solo tenemos que sacar nuestras habilidades intelectuales, nuestro conocimiento científico, sino que también se trata de destrezas y habilidades de comunicación para hacer que esta noticia no sea tan fea para nuestros pacientes. Para poder abarcar este tema vamos a hacernos una pregunta que ¿qué son las malas noticias en las ciencias de la salud? Bueno, una mala noticia la podremos definir como aquella que afecta de manera negativa la perspectiva o salud de una persona o su perspectiva a futuro. Bueno, una mala noticia no solo depende de qué es lo que vamos a informar, sino de otros factores como son la perspectiva individual de cada persona. En este caso podemos ver en la imagen una torcedura de tobillo y un futbolista. ¿A esto a qué nos hace referencia? A que una torcedura de tobillo no puede ser una mala noticia para una persona que buscaba alguna incapacidad o que no hace mucho ejercicio. Sin embargo, para un futbolista, una torcedura de tobillo o un esguince de tobillo puede ser la peor noticia que pudo haber recibido, ya que puede que se encuentre en entrenamientos o en preliminares para algún campeonato. Entonces, todo depende de nuestra perspectiva personal. La otra es la alteración que tiene en su relación a futuro, por decir, en este caso que puse del futbolista. Un esguince lo puede afectar a futuro, ya que sus músculos no quedarán igual después de este incidente. Y en este caso, las malas noticias que podemos dar en el área de la salud pueden ir desde enfermedades leves, lesiones agudas, como los un esguince de tobillo, una neumonía, hasta enfermedades graves o crónicos degenerativas, como son diabetes, hipertensión. Y en otros casos podemos hablar de lesiones graves o la muerte. Como lo mencioné anteriormente, una mala noticia depende desde la perspectiva y contexto de cada persona. Sin embargo, hay noticias que generalmente las podemos considerar malas en cualquier perspectiva, como son el diagnóstico de un paciente en fase terminal o la muerte. Y bueno, ¿será necesario informar estas malas noticias? Sí. En el caso de un paciente en fase terminal, podemos decir que sí es importante y aparte es un derecho del paciente recibir información clara y concisa acerca de su enfermedad, diagnóstico, pronóstico y tratamientos. Esto ayudará a la mejora del paciente y también a que pueda recibir un mejor tratamiento digno y con ética. Bueno, como lo vemos, un paciente no solo se trata de una persona, se trata de un conjunto, lo que viene siendo paciente o persona, familia y comunidad. En este caso abarcaremos a lo que es paciente y familia. Al dar una mala noticia, debemos de saber qué es lo más importante para cada persona. Para el paciente, lo más importante es que su médico o la persona que le vaya a proporcionar esta noticia sea una persona capacitada, competente, honesta y le ponga atención al paciente.
Para los familiares, que en este caso son los cuidadores principales de nuestros pacientes, no hay que quitarles este papel, ya que para ellos es importante no retirarles el protagonismo y crear una alianza terapéutica con los familiares en lugar de crear barreras entre el paciente y familiar. Como dar malas noticias no es algo sencillo y requiere de cierta preparación, se han creado a lo largo del tiempo unas estrategias o protocolos para poder dar estas noticias. Una de las más funcionales ha sido SPICE. Bueno, esta tiene su inicio en el 2000, pero esta tiene una historia. Esto inició en 1985, cuando Bailey Elk inició un protocolo de 6 pasos para poder dar malas noticias. Este fue dominado en sus inicios como SPICS. Con el paso del tiempo se fue desarrollando y adaptando a varios países. En español lo podríamos adaptar como SPICE. Y en las siguientes diapositivas les voy a explicar el acrónimo de este protocolo. La primera letra del acrónimo EPICE es la E y esta corresponde al entorno. Y esto hace referencia a el lugar en donde y cómo vamos a dar la mala noticia. ¿A qué me refiero? El lugar. Por lo regular, en nuestro caso, las malas noticias se van a dar en un entorno hospitalario. Y en este caso, no quiere decir que no podamos dar un lugar digno para proporcionar esta noticia. No podemos dar esta mala noticia en un pasillo, en la habitación del paciente. Debemos de buscar un lugar privado, podría ser un consultorio con puerta cerrada, donde no hayan interrupciones. No debemos estar con el teléfono atendiendo a otros pacientes al mismo tiempo. Debemos de personalizar este espacio para el paciente o familiar, o en este caso ambos. Solo deben de estar las personas que se requieran. Si el paciente dice que no quiere que estén sus familiares, se tiene que respetar esta decisión. O a veces hay problemas entre familiares y se tiene que decidir a quienes sí y a quienes no dar esta información. Otro punto importante acerca del entorno es la forma en la que vamos a estar en contacto con nuestro paciente o el contacto físico. Esto hace referencia a nuestro lenguaje corporal. Debemos estar en una postura abierta, sentados con los brazos abiertos y sobre todo haciendo contacto visual con las personas a las que nos estamos dirigiendo. La segunda letra es la P de percepción del paciente. Bueno, como lo he mencionado antes, cada paciente tiene una perspectiva diferente de acuerdo a su entorno. En este caso nos referimos a qué tanto sabe nuestro paciente acerca de su enfermedad. Nosotros debemos de tratar de investigar qué tanto conocimiento ya tiene el paciente. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta información que el paciente ya conozca, podemos dar una información personalizada, al mismo tiempo que podemos corregir errores y proporcionar información que le hace falta. Y también podemos saber qué más quiere saber el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente que apenas se le diagnostica la diabetes a un paciente que ya lleva muchos años con diabetes y se está complicando. La información o la mala noticia que se le va a dar depende de estas situaciones. La siguiente letra es la I y esta hace referencia a invitación. En esta nosotros vamos a invitar al paciente a que nos diga qué tanto quiere saber. Como profesionales de la salud vamos a guiar nuestra plática para averiguar qué tanto el paciente quiere conocer de su enfermedad. Hay pacientes que son muy curiosos y quieren saber todo acerca de y tienen muchas dudas. Sin embargo, hay pacientes que se encuentran en una etapa de negación y no quieren saber mucho al respecto de, solo quieren saber los puntos más importantes, ya que en esta etapa se niegan a aceptar lo que están pasando. Y como profesionales de la salud debemos de respetar las decisiones de nuestros pacientes. En épice, la siguiente letra es la C y en esta hablamos del conocimiento o más bien cómo vamos a brindar la información a nuestro paciente. La información que vamos a proporcionar debe de ser personalizada de acuerdo a cada paciente. En esto cabe destacar que debe ser un lenguaje claro. Como profesionales de la salud tenemos contacto con diferentes tipos de pacientes. En este caso pongo el ejemplo un paciente de la tercera edad. No es lo mismo dar la información a un adulto joven a un adulto de la tercera edad,
quien claramente no va a comprender un lenguaje con tecnicismos o con palabras que no se usaban en su época. También tenemos la situación con pacientes indígenas que no percatan bien el español. Claramente no debemos de usar tecnicismos. También, aunque sea un paciente adulto o un paciente joven, debemos de estar conscientes de que los pacientes no conocen nuestro lenguaje técnico. No podemos decirle al paciente la metástasis del cáncer. ¿Por qué? Porque claramente no lo va a entender. Podemos usar palabras claras y sencillas que expliquen el tratamiento de la patología. En este caso, metástasis, podemos decirles que el cáncer ha avanzado a diferentes órganos. Como lo había mencionado antes, para dar una mala noticia, no solo necesitamos ser unos profesionales de la salud con mucho conocimiento, con muchas especialidades, no, debemos de ser seres humanos cálidos y con empatía. Y esto es el siguiente paso de nuestro protocolo, la empatía. Debemos primero explorar las emociones de nuestro paciente para poder comprenderlos y transmitir esta misma comprensión. Tenemos una serie de pasos que nos van a ayudar a ser empáticos con nuestros pacientes. Paso número 1, identificar qué emociones tienen. ¿Qué podemos provocar con esta noticia que le vamos a dar a nuestro paciente? En segundo caso, es etiquetar esta emoción. ¿Qué le podemos causar? Un susto, tristeza. El paso número 3, comprender y normalizar. Explicarle a nuestro paciente, es normal sentirse triste, es normal sentir angustia, es normal que se sienta angustiado, es normal que no tenga una respuesta, es normal que ahorita no pueda decirme si sí o no tomar este tratamiento, tómese su tiempo. Paso número 4, el respeto. Debemos de decirle al paciente, usted no debe ser duro consigo mismo, que va muy ligado al tercer paso. Paso número 5, indagar más. No solo basta con decirle al paciente, usted tiene cáncer, estos son los tratamientos, esto podemos hacer. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Hay algo que le preocupe? ¿Hay algo más en lo que yo le pueda ayudar? ¿Algo más que yo le pueda decir? ¿Alguna sugerencia? Paso número 6, el apoyo. Nosotros como profesionales de la salud podemos brindar este apoyo al paciente o al familiar. Vamos a ver qué podemos hacer, en qué le puedo ayudar. A veces un simple necesita un vaso de agua, necesita tiempo, necesita apoyo, puede apoyar mucho a nuestros pacientes. Pero también no debemos de dar falsas esperanzas o prometer cosas que no podemos hacer. Alguna de las cosas que no podríamos hacer en estos casos es decirles todo está bien, porque sería una mentira. La última letra de nuestro acrónimo es otra E y esta hace referencia a la estrategia. Hace referencia a la estrategia que vamos a usar para manejar los sentimientos o malos pensamientos que hemos generado en la persona a la que le dimos la mala noticia. Por lo regular, estas emociones vienen siendo la angustia, el temor. Y bueno, esta estrategia consta de hacer un resumen de lo que se había platicado con el paciente, decirle, quedamos que el diagnóstico es tal, el tratamiento o terapias que requiere su paciente es tal, y comprobar que el paciente nos está entendiendo. Posteriormente, crear planes de trabajo. En nuestro caso, como personal de enfermería, somos los encargados de cuidar a los pacientes y de crear planes de cuidado personalizados e integrales para cada paciente. Todo lo que hemos visto se relaciona mucho al área de enfermería porque no solo los médicos son los encargados de dar malas noticias, a veces llega el familiar y te dice, oiga señorita, es que esto, es que aquello. Nosotros también damos malas noticias, nosotros también debemos manejar nuestras emociones para dar las malas noticias, nosotros también debemos conocer este protocolo para poder informar a nuestros pacientes, para poder apoyarlos en este tipo de situaciones. Y como lo venía diciendo, la estrategia es parte de nuestro plan de cuidados, ya que somos los encargados de proporcionar a los pacientes cuidados, terapias, encargarnos de que estén comprendiendo su tratamiento, de que no tengan dudas. Y siempre somos el primer filtro. Cuando un paciente tiene dudas, casi siempre la primera persona a la que se acerca es a nosotros. Y por eso es importante conocer toda esta información. El segundo tema que voy a abordar es el impacto emocional del error médico en los profesionales de la salud. Bueno,
El ejercicio de la medicina o ser un profesional de la salud son de las profesiones más nobles y gratificantes. El hecho de que nos sentimos los héroes, los que salvamos vidas. Pero también es un área muy demandante y emocionalmente exigente. ¿A qué me refiero? Debemos de ser personas capacitadas y que constantemente se estén actualizando y estudiando para poder estar en esta área. Sin embargo, a pesar de las capacitaciones, de la vigilancia continua, llega a haber errores médicos. Yo diría que errores de los profesionales de la salud, ya que el ser enfermero o ser de inhaloterapia no te exime de tener un error en esta área. Estos errores son indeseables e inevitables en la práctica clínica, ya que muchas veces son consecuencia del estrés, falta de práctica o un médico que va en sus inicios, en fin. Estos errores pueden ir desde errores pequeños, como lo vienen siendo las cuasi fallas, casi me equivoco pero lo logré corregir, hasta daños mayores que son los eventos centinelas, un error que provocó la pérdida de una extremidad de un paciente o incluso la muerte. Estos errores son irreversibles y por supuesto tienen un impacto psicológico en la persona que cometió el error, pero no solo en la persona que cometió el error, sino en los involucrados. En este caso, un médico se equivoca, amputa un pie que no era. No solo le va a perjudicar emocional y psicológicamente al médico que realizó mal este procedimiento, sino también todos los involucrados, el personal de anestesiología, el personal de enfermería. Esto excluyendo a los familiares, ya que no solo somos los únicos que sufren un daño psicológico, también esto va a afectar a paciente directamente, familiares y el tratamiento mejora de nuestro paciente. Antes de seguir hablando del error médico, vamos a hablar de lo que es correcto, atención médica segura. Y esto no hace referencia a que la atención médica sea responsabilidad únicamente del médico o de enfermería. Una atención médica segura es responsabilidad de todo el equipo de salud y profesionales que estén involucrados en. Bueno, podemos definir a atención médica segura como la ausencia de daño como consecuencia de la atención médica, libre de eventos adversos cuasi fallas. En nuestro rango de enfermería manejamos lo que son las 8 acciones esenciales, que son una serie de protocolos que nos ayudan a disminuirle riesgos a nuestros pacientes. No voy a mencionar las 8, aunque las 8 están muy relacionadas, voy a hablar de las más importantes. La identificación correcta del paciente, que es la número 1, nos ayuda a evitar errores por equivocación de paciente, que se llamaban igual y yo me equivoqué y llevé a uno en lugar de otro. El segundo es la seguridad en el proceso de medicación. Esta es la acción esencial número 3 y nos hace unas reglas de oro para que no haya ningún error en la medicación del paciente. La cuarta hace referencia a la diapositiva anterior que me refería a la seguridad del paciente en procedimientos quirúrgicos. Otra que está muy relacionada con este tema es la número 7, que es el registro y análisis de eventos adversos, centinela y cuasi falla. En esta nos explica lo que viene siendo un efecto adverso, que es un efecto de algún medicamento, pero que se está esperado. Un evento centinela, como lo decía anteriormente, es un evento que causa un daño al paciente irreversible, como es la pérdida de una extremidad o la muerte, que estos ya no tienen solución alguna. Y el cuasi falla, que son los que normalmente ocurren, que es como su nombre dice, casi me equivoco, pero logré remediarlo. Sin embargo, se debe de hacer un registro de estos eventos para ver las mejoras y trabajar en ellas. La octava es de acuerdo a esto, atención médica segura, y su nombre lo dice como tal, cultura de la seguridad del paciente. Y estas 8 acciones esenciales las debemos de llevar a cabo con todos nuestros pacientes, precisamente para evitar caer en el error médico. Ahora que conocemos lo correcto, podemos hablar del error médico, el cual podemos definir como una conducta clínica equivocada en la práctica, ya sea por comisión o por omisión, como consecuencia de la decisión de aplicar un criterio incorrecto. Bueno, ¿por qué por omisión?
porque nosotros conocíamos las 8 acciones esenciales, pero omití identificar correctamente a mi paciente. Omití los 8 correctos antes de administrar un medicamento. No conocía cómo se administraba el medicamento. No hice mi hoja de verificación segura antes de pasar el paciente a procedimiento quirúrgico. A esto nos referimos con un error médico, que como les mencioné antes, no solo se refiere a un error médico, sino también a un error que podemos cometer como profesionales de la salud. Bueno, ya que se cometió un error médico o inclusive antes de, existe la carga de la responsabilidad. Como profesionales de la salud somos personas que estamos expuestas a mucho estrés. ¿Por qué? Sabemos que cada decisión, cada diagnóstico o cada tratamiento puede tener varias posibilidades. Una, potencial de salvar la vida o comprometer una vida, dependiendo de nuestra decisión, de nuestro actuar y de nuestros conocimientos. El tener conocimiento de toda esta situación nos puede someter y generar una gran ansiedad. Ahora imagínense, si solamente el hecho de estar frente a una situación estresante nos genera ansiedad, el hecho de haber cometido un error médico nos lleva a un cuadro de ansiedad. Bueno, otro fenómeno causado por un error médico que perjudica a los profesionales de la salud es el fenómeno que conocemos como la segunda víctima. Este se refiere a los médicos u otros profesionales de la salud que experimentaron un impacto o angustia emocional tras haber cometido un error médico o incluso haber sido espectadores de. En este caso explicamos este fenómeno de la siguiente manera. La primera víctima es el principal afectado, el paciente. Y en el segundo, la segunda víctima es el médico o el profesional de la salud que comete el error médico. Los signos y síntomas de este trastorno son trastorno del estrés postraumático, que, por ejemplo, podemos relacionarlo como cuando ocurre un accidente. El impacto emocional que sufriste tras esto. Es lo mismo, es un trastorno postraumático al enfrentarte a situaciones de este tipo. Saber que un paciente perdió la vida a causa de un error tuyo o de algún compañero o del cual fuiste partícipe. Depresión, ansiedad, disminución significativa de la autoestima y confianza profesional. ¿A esto a qué se referencia? A que ya vimos que el médico se equivocó. Claramente nosotros como profesionales no vamos a tener la misma confianza en el médico. O de la misma forma, un personal de enfermería se equivocó, el resto del equipo no va a confiar de la misma manera. O nosotros mismos, yo cometí este error, no puedo tener la misma confianza al realizar el mismo procedimiento otra vez. Otro trastorno que afecta a los profesionales de la salud involucrados en estas situaciones son el estrés postraumático y depresión que vimos en la diapositiva anterior. El estrés postraumático es el impacto emocional que causó esta situación. Bueno, los signos y síntomas son los flashbacks, que son como los recuerdos en nuestra imaginación de manera rápida del momento vivido, de la situación que nos causó estrés o pensamientos o emociones negativas. En este caso podría ser el momento en el que el paciente cayó en paro y alguien se equivocó en la administración de un medicamento. Esa imagen puede estar grabada en tu mente una y otra vez. Hiperalerta, la persona se encuentra alerta todo el tiempo. Evitan situaciones relacionadas, como mencioné el caso, un paciente cayó en paro, se equivocan en la administración de un medicamento. La persona que se equivocó prácticamente no va a querer estar en otro evento, va a tratar de alejarse o tomar otro rol en este evento. Pensamientos negativos, va a pensar siempre es mi culpa, fue mi culpa, por mí pasó, si no hubiera sucedido el paciente estaría bien, no se hubiera complicado, no hubiera muerto. Pero en fin, estas son solamente parte de las consecuencias psicoemocionales o trastornos que pueden generar. Sin embargo, sabemos que todo nuestro actuar está bajo un régimen médico legal. Así es que toda acción mala o buena está bajo este régimen.
cualquier error nos puede llevar a un juicio o a un caso médico legal, incluso perder nuestra libertad o nuestro derecho a seguir ejerciendo. Como lo mencioné anteriormente, un error médico no solo tiene una consecuencia médico-legal en nuestra trayectoria, sino que también puede afectarnos de manera psicológica, pero también tiene un efecto negativo en la práctica clínica, ya sea que nosotros mismos tengamos una disminución de confianza profesional al realizar un procedimiento o a volver a entrar a algún procedimiento o algún evento, sino que también el demás equipo siente esa desconfianza al trabajar con nosotros. Y existe algo que es la parálisis clínica, en la cual nosotros nos quedamos sin el ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué? Nuestro cerebro se desconecta y deja de pensar correctamente. Por último, vamos a hablar del trayecto del error médico. Bueno, así quise llamarlo yo porque es como una serie de pasos. La cultura de la medicina y el estigma. Como lo había dicho anteriormente, el área de la medicina es un área muy reconocida, sin embargo, un área en la que nos encontramos bajo mucha presión debido a los estigmas y creencias de las personas, donde sobrevaloran la perfección y la vulnerabilidad. Por lo tanto, un error médico es inaceptable y es algo con lo que hemos crecido durante nuestra carrera. A nosotros siempre nos han dicho que un error es inaceptable. Y aparte yo siento que es correcto pensar de esta manera, porque no es justo que por algo que yo omití o que yo no conocía, una persona sea perjudicada o pierda la vida. Bueno, a pesar de estas situaciones, ya ocurrió el error médico, ¿no? Entonces, existen los mecanismos de afrontamiento y resiliencia. Bueno, como los mecanismos de afrontamiento podemos encontrar que son todas las formas de apoyo o terapia que puede tomar un profesional de la salud para recuperarse de este impacto emocional y que nos lleva a la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse de una adversidad. Bueno, referente a esto es muy importante el apoyo de nuestra institución en la que trabajamos, ya que en nuestro trabajo nos deben de apoyar con terapias, ayudarnos a manejar estas situaciones por medio de ejercicios o de talleres de manejo del estrés. Bueno, ya antes de llegar a todo esto debió estar la prevención y educación. En esto también se encarga nuestra institución y nosotros mismos como profesionales de la salud somos responsables de nuestra propia educación, ya que un personal altamente capacitado y en constante capacitación tiende a cometer menos errores. Y nosotros también somos responsables también de llevar a cabo todos nuestros protocolos institucionales. En estos podemos hablar otra vez de las 8 acciones esenciales, ya que si las seguimos podemos evitar muchísimos errores. Y bueno, el camino hacia la curación, ya que pasó el error médico, nos vamos a enfocar a capacitarnos y a evitar que sucedan este tipo de errores. Y viéndolo de otra forma, es como un duelo, un proceso de duelo en el cual vamos a aceptar el error, vamos a trabajar en él y vamos a superarlo. Hemos llegado al final de este video y puedo concluir que los dos temas abordados son muy importantes en el área de la salud y en especial en mi área, en enfermería, ya que como profesionales de la salud somos encargadas de dar malas noticias o buenas noticias, por lo cual es importante tener este conocimiento. Y también somos partícipes del error médico. Podemos ser espectadores o incluso quienes cometemos el error médico, como lo mencioné antes, ya sea por omisión o por falta de conocimiento. Y por lo cual quiero hacer hincapié y destacar que es importante que todo el tiempo nos estemos actualizando, estudiando, tomando cursos, creciendo como profesionales de la salud, ya que con el conocimiento tendremos las bases para no cometer errores y poder apoyar a nuestros pacientes en su tratamiento y recuperación. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.